Y estamos en una serie en donde estamos predicando los salmos. No todos, son 150, pero estamos escogiendo algunos salmos y hoy vamos a estar en el Salmo 51. Le pido que vayan a sus Biblias, vayan buscando el Salmo 51. Salmo 51. Y usualmente, antes de venir a la palabra, venimos a orar y confesar nuestros pecados delante del Señor. Pero precisamente este salmo es una oración de confesión. Así que nuestra confesión va a ser leer el salmo, pero quiero que lo lea con todo su corazón, con toda su conciencia, con toda su mente, para entonces exponer este salmo. Salmo 51, puede quedarse sentado. Ahí. Dice la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Que yo reconozco que mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen mis huesos que se han quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz el bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Amén. Mi hermano, los salmos son el cancionero o el himnario de la Biblia. El pueblo de Dios cantaba los salmos en su peregrinaje, en el templo, en momentos de angustia y aún en momentos de victoria. Los salmos son las canciones del pueblo de Dios. Y es interesante y revelador que el libro más grande de las Escrituras es un cancionero. Yo digo en mi mente, Dios tiene un lado musical. Dios es el creador aún de la música. Y hay algo que distingue a los salmos y es la variedad de las canciones y los himnos que están allí. Hay unos temas que expresan desde la alegría, gozo, contentamiento, esperanza, temor, dolor, sufrimiento, pero también vemos que hay un tema sobre la confesión de pecado. De hecho, este salmo se cantaba. Este salmo se cantaba. Alguno de sus Biblias lo dice ahí, para el director del coro. Salmo de David. ¿Se imaginan que canten la canción tuya de cuando te arrepentiste por tu pecado? Y es que los salmos, mis hermanos, son el espejo del alma del creyente. Por eso nos identificamos mucho con ellos.
porque retratan experiencias reales del autor del Salmo que nosotros estamos viviendo, hemos vivido o viviremos. Y yo estoy convencido que más que nunca este tema particular del arrepentimiento es un tema que los púlpitos necesitan regresar. Es una palabra casi que está extinguida en las iglesias. Se habla de prosperidad, de visión, de negocio, de muchas cosas, pero está como escasa la palabra arrepentimiento, convicción de pecado. Es más, la palabra pecado está en muchos púlpitos hoy día ausente. Lo que vemos hoy día en la cultura eclesiástica es una cultura de victimización. Ya no se habla de pecado, no se llama el arrepentimiento, sino que apelan al amor y la gracia de Dios, pero separándolo de la justicia y la santidad de Dios, haciendo de Dios lo que no es. Y convierten a un Dios permisivo. De momento Dios permite el pecado, no está enojado con el pecado. De momento los cristianos, y digo entre comillas, porque se identifican así, pueden vivir vidas en pecado y cantar de la gracia de Dios sin ningún tipo de arrepentimiento por su pecado, porque hoy día esta palabra arrepentimiento y pecado está ausente en la cultura eclesiástica. Pero si queremos ser bíblicos y fieles a las Escrituras, tenemos que hablar de pecado y tenemos que hablar de arrepentimiento, porque la Biblia habla de pecado y la Biblia habla de arrepentimiento. De hecho, mis hermanos, sin el reconocimiento sincero del pecado y sin un verdadero arrepentimiento, la salvación es imposible y la santificación es imposible. No hay una sola persona que no haya sido salvada que no primero no se haya arrepentido de su pecado, porque sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento es la puerta y el camino del creyente. Así que, mis hermanos, vamos a acercarnos a un salmo donde vemos a un hombre de Dios expresando su oración de arrepentimiento. Y este Salmo 51 es peculiar porque usualmente todos los salmos, o muchos salmos, no todos, no tienen contexto. No nos dicen por qué ni cuándo se escribió, pero este salmo tiene un contexto. Para nosotros los predicadores es un reto predicar fuera del contexto porque estamos acostumbrados a ir al contexto, qué estaba pasando, qué fue lo que dijeron, por qué lo dijeron, y entonces podemos aplicar las verdades de manera más fiel. Pero y este salmo peculiarmente me va a permitir a mí ir al contexto para entonces ver el salmo en su contexto, porque mira cómo dice muchas de sus Biblias: Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. ¿Y saben qué hizo en esa visita? Lo confrontó con su pecado. Así que yo creo que es necesario como introducción al Salmo poder ir al contexto del Salmo. Quizá acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, en su Biblia, capítulo 12. El profeta Samuel se levanta luego del libro de los jueces y es el escogido de Dios para establecer reyes. Él fue el primer profeta que llama a Saúl como rey de la nación, porque el pueblo pidió un rey. Saúl es desechado por su pecado, fue confrontado y no se arrepintió. Él se entristeció, pero no se arrepintió. Pero ahora viene David y es llamado como rey de la nación. Y de hecho, de David dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Pero en el capítulo 12 ocurre una incidencia, y es que el profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David con su pecado que había tenido oculto. Pero a mí me gustaría ir un poco atrás. Vamos al capítulo 10. Porque al final del capítulo 10, antes del pecado de David, yo quiero que veamos el contexto del pecado de David. Primero dice en el capítulo 10, versículo 18, miren lo que dice: pero los arameos huyeron delante de ¿quién? De Israel.
Y David mató ¿a cuántos hombres? 700 hombres de carro y de los arameos a 40,000 hombres de caballo. E hirió a Sobac, comandante de ese ejército, el cual murió allí. Cuando todos los reyes, siervos de Hadad-Ezer, vieron que había sido derrotado por Israel, hicieron ¿qué? Paz con Israel. ¿Y qué hicieron? Le sirvieron. Y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los amonitas. Hay una contundente victoria del rey David y su pueblo contra su adversario. Y en ese contexto de victoria, de paz y de regocijo, aparece la tentación. David era el líder militar, representante del pueblo de Dios. Aquel que había unificado a la nación y le había dado paz a la nación. Era un hombre admirable. Y vemos que el contexto antes de la caída o el pecado de David, que vamos a leer, que todos conocemos, David había alcanzado paz y victoria. Y la nación estaba en paz. Pero miren el versículo 1 del capítulo 11. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Había un tiempo en donde los reyes se supone que estén en la batalla. Incluyendo a David. David no estaba en la batalla. David envió ¿a quién? A Joab con él, a sus siervos, a todo Israel. Y destruyeron a Amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció ¿dónde? En Jerusalén. Así que David no se fue a la batalla, sino que se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Dice que al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de un aspecto muy hermoso. Mis hermanos, este es el salmista que describe en los salmos: de mañana te buscaré, de madrugada yo estaré en tu presencia. Este es el salmista que nos anima a nosotros en los salmos a que busquemos de madrugada al Señor, pero era de tarde y todavía él estaba en su cama, en su lecho. Miren lo que está retratando la historia aquí. Por lo menos esa mañana no vemos a David orando. Por lo menos ese día no lo vemos alabando al Señor. Por lo menos ese día donde cayó, estamos viendo a un hombre que está ocioso paseándose por su terrado. El ocio es el taller de Satanás. Y en medio de ese descuido espiritual, la tentación tocó la puerta de esta mujer, y Dios le advierte a través de su siervo. Miren el versículo 3. ¿Qué sucede en el versículo 3? Miren lo que él dice. David mandó a preguntar acerca de esa mujer que la vio bañándose y era hermosa, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Como quien dice, ella tiene marido, ella está casada. El siervo, que no se me nombra el nombre, le dijo: cuidado. Hay una advertencia para David ahí por el mensajero. Pero ya como recordemos esto, nadie cae en pecado de que están caminando y se caen por el hoyo. Nos deslizamos hacia el pecado. Y el fruto de lo que vamos a ver aquí no es que David se sorprendió y cayó. Es el fruto de un descuido espiritual. Al punto tal que cuando tocó la puerta a la tentación, vemos el fruto de ese descuido espiritual. Versículo 4, mira lo que dice. David ignora la advertencia. David envió a mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, me encanta como la Biblia lo dice, él durmió con ella. Expresando de alguna manera que él tuvo la iniciativa, que en un sentido pudo haber sido hasta forzada. Él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Mis hermanos, en este versículo 4 de 2 de Samuel 11, es tan corto lo que el autor describe ese momento y tan pequeño como uno dice, para las consecuencias que vivió David por su pecado. Y así es el pecado en nuestra vida.
Nos promete mucho, nos da poco y nos paga las consecuencias por muchos años. A partir de ahí, mis hermanos, todos los próximos capítulos vemos el desastre de la dinastía de David cayendo y su familia en problemas y en problemas hasta que el reino, al final, después de su hijo Salomón, se divide. Pero no se queda ahí. De los próximos versículos, del 5 al 17, por ejemplo, llega la noticia, Betsabé le dice, hey, estoy embarazada. Versículo 5, lo ven ahí, 11:5, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. Y lo que se narra a continuación es que David, cuando se entera del pecado o del resultado de su pecado, intenta ocultarlo como todo aquel que está en pecado. Esconde el pecado. Y David formula un plan que es bien absurdo. ¿Por qué es bien absurdo? Porque él quería traer al esposo de Betsabé de la guerra, y lo hizo, para que se acostara con ella y dijera, pues ese bebé es tuyo. Pero miren qué absurdo, porque Betsabé sabe que no es de él. En algún momento se iba a saber. Pero mi hermano, la realidad es que cuando estamos en un estado de pecado y de ignorancia y de cegadez, hacemos una sanganería creyendo que estamos haciendo maroma. David pensó que era inteligente llamar al esposo de David de la ciudad, de la guerra, que se acostara con Betsabé ahí, Urías y Betsabé, y decir, mira, se está preñada de él. Pero no le salió. Porque cuando Urías viene de la guerra, le dice al rey, yo no voy a la casa de mi esposa y estar con mi esposa. Cuando los hombres están en campaña y están en guerra, él demostró fidelidad al rey y a su estado. Qué confrontación, mi hermano. Mientras David continúa tramando y tramando, ¿qué hace ahora? Busca emborracharlo. Dice el pasaje que lo embriagó. Para que embriagado fuese a su casa, pero ¿sabe qué? Se quedó a la puerta de la casa del rey y no fue a su casa. Así que Urías nunca bajó a su casa y David se vio como quien dice en aprieto. ¿Saben lo que hace David? Y este es el problema del pecado, que sigue escalando hasta que no nos arrepintamos. Será una chorrera que nos va a llevar a enfangar cada vez más. Dice que el texto que él llama a Urías, le da una carta en la mano y esa carta decía al Joab, pon a Urías al frente para que cuando arrecie la batalla muera. Planificó su asesinato poniéndole lo más recio de la batalla para que no se enterara que él fue el que embarazó a su esposa. Mire qué fiel es Urías, que él llevaba la carta con su propia sentencia en la mano y David se la dio. Eso narra que Urías era un hombre leal. Él no abrió la carta. David sabía que no iba a abrir la carta. Qué confrontación, ¿no? Para David esto. Urías entrega la carta, Joab lo pone en la guerra, hay unas palabras ahí como de hipocresía, entonces le dicen, mira, así murió, y todo lo demás, y David, ay, todo el mundo, hombres, mueren en la guerra, siempre mueren. Hipocresía, ocultando su pecado. Y por lo menos este pecado fue oculto por 9 meses, pero, el texto termina diciendo en el capítulo 11, pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. David ha podido ocultarlo, David ha podido planificarlo, pero Dios estaba mirando y dice que lo que hizo fue malo delante de los ojos del Señor. Y es que el pecado nos ciega de que tenemos un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Y por lo menos por 9 meses David estuvo oculto ese pecado hasta que el profeta Natán fue enviado allí. Entonces el profeta donde David, capítulo 12, míralo ahí, versículos 1 al 6, entonces el Señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo una historia. Mira la historia que le hace el profeta. Habían 2 hombres en la ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico
Y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para preparar comida para el caminante que lo había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel hombre que había venido a visitarlo. Y miren el versículo 5, porque este es el estado más ciego que puede llevar al pecado a nosotros. Y se encendió la ira de David en gran manera. Mira cómo dice el pasaje, contra aquel hombre, y dijo, es una historia, y él se lo creyó y estaba molesto. Vive el Señor, alabando al Señor y todo. Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. El pecado nos ciega de modo tal que podemos juzgar con claridad las acciones de otros sin ver nuestro propio pecado. Natán le hace esta historia porque ustedes saben que le dice ahora, ¿verdad, Natán? Mira lo que dice. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. David estaba en ira, molesto con ese hombre y no estaba dándose cuenta que ese hombre era él porque él cometió ese pecado. Y este es el punto que el pecado nos puede llevar a nosotros a ser precisos juzgando a otros cuando nosotros somos esos pecadores. Somos esos pecadores. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo lo hace mal, pero ¿y tú? ¿Pero y yo? Fue confrontado con el profeta, pero el versículo 13 es el resumen de lo que vamos a ver en el capítulo 51. ¿Qué dice el versículo 13? He pecado contra el Señor. David reconoce que pecó. A diferencia de Saúl, que tuvo remordimiento por lo que el pueblo esperaba de él, no se arrepintió ni reconoció su pecado. Él lo que no quería pasar era para pasar la vergüenza a Saúl. Hay una diferencia entre pasar la vergüenza por el pecado o arrepentirnos. David se arrepiente de su pecado. Y dice, yo he pecado contra el Señor. Y ahora vamos a ver esa oración corta, la vamos a ver expandida. Eso es lo que va a pasar. Ahí está, en esa oración, en el versículo 13, el capítulo 51 que vamos a ver. Vayan al capítulo 51 y ahora voy a comenzar a predicar. Todo lo demás fue una introducción. Porque hoy vamos a ver, ten piedad de mí. Y vamos a ver al menos 4 cosas, mi hermano. No se asuste, va a ser rápido. No voy a tardarme tanto. Primero vamos a ver un clamor por misericordia. Vamos a ver una petición por restauración, un corazón perdonado y el sacrificio que Dios quiere. Eso es lo que vamos a ver en estos próximos versos. Recuerden que estamos en el contexto de la confrontación de Natán a David y David acaba de decir, he pecado. Y aquí está como quien dice, la parte extendida, extended version de esa oración. Versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Este salmo comienza con una petición delante del Señor y David reconoce su pecado y dice, oh Señor, ten piedad de mí. Él clama, él ruega al Señor por piedad, que no es otra cosa que compasión. Yo no tuve compasión, pero Señor, por favor, ten compasión de mí. Es el clamor del Salmo. Es una compasión profunda la que él está clamando, movida por el amor de Dios. Mis hermanos, en el contexto de David, los reyes del Medio Oriente hacían esto y no pedían perdón porque eran reyes, eran casi dioses. Pero David, a diferencia de estos reyes que no tienen al Señor, él reconoce que hizo lo malo delante del Señor. El Espíritu de Dios lo convenció de pecado por medio de la confrontación y se humilló y clamó por piedad, mis hermanos. Y mira cómo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme en la medida de tu misericordia. Mi hermano, esta palabra misericordia en el Antiguo Testamento denota una combinación de
justicia y amor. Dice un comentarista que muchos eruditos prefieren traducirlo como un amor perseverante. Es como decir, ten misericordia y compasión de mí conforme a tu amor perseverante. David lo que está apelando a la fidelidad de Dios en su pacto, diciéndole, tú eres el Dios del pacto, el Dios de amor, yo te pertenezco, ten piedad de mí como conforme a esa misericordia. Y es que la misericordia de Dios es un atributo de Él. Dios se apiada de los que están en miseria y socorre a los oprimidos y perdona al culpable. Ese es el carácter de nuestro Dios. Cuando el salmista apela a la misericordia como fuente de piedad, está apelando a su carácter fiel. Por eso sigue diciendo, conforme a tu inmensa compasión. Porque la misericordia es el amor de Dios mostrado en acción. Aquí hay un hombre confrontado por su pecado que está apelando a la bondad de Dios. Mira cómo sigue diciendo el versículo 2. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y sigue diciendo parte del 3, porque yo reconozco mis transgresiones. Miremos el detalle, mis hermanos. Él dice, lávame por completo de mi maldad. Mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Mis transgresiones. Estas 3 peticiones revelan que David asumió la responsabilidad por su pecado. Él no se excusó diciendo, perdóname, pero es que no me pude aguantar. Él no respondió diciendo, perdóname, pero es que todo el mundo lo hace. Total. Él no respondió diciendo, perdóname, pero es que las cosas se me fueron de control. Ella me provocó, ya no debió bañarse ahí. No. Eso no es arrepentimiento. Eso es excusarse. Él viene delante del Señor y dice, esto es mi pecado, mi transgresión y mi maldad, porque el verdadero arrepentimiento reconoce los propios pecados sin excusarse, sin justificarse, sin compararse. Eso es un verdadero arrepentimiento genuino cuando decimos a Dios, es mi pecado, mi transgresión y es mi maldad. No es mi esposo, no es mi esposa, no es mi jefe en el trabajo, no es mi compañero, no es en la iglesia, no es el hermano que me provocó, es mi pecado. Transgresión habla de pasar los límites. David pasó los límites. Él dice, estos son los límites que yo he traspasado. La maldad habla de la motivación. David reconoce que había una motivación de maldad en su corazón en lo que hizo. Y mi pecado habla de todo lo que hizo mal en todo lo que hizo. Él reconoce que es él el problema, no los demás. Versículo 3, y dice que el pecado está siempre delante de mí. Por eso la necesidad del salmista, no solamente del salmista, sino también nosotros, venir delante del Señor y pedirle que borre nuestras transgresiones, que nos lave y que nos limpie de pecado, porque el pecado no está fuera de nosotros, sino que está en nosotros, mis hermanos. Yo escuché una ilustración esta semana que me gustó mucho. Aquí no tengo una botella de agua, pero imaginen que yo tengo una botella de agua en la mano, y este pastor hablaba de esta ilustración de que este profesor comenzó con la botella de agua llena de agua a ser así. Y el agua caía y mojaba a las personas que estaban delante. Y él le preguntó, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a mojar. Él dijo, ¿por qué? Bueno, porque derramaste, porque moviste el agua. No. Porque moviste la botella de agua. Y yo, no. No es porque yo moví la botella. Porque yo puedo tener una botella vacía y no va a pasar eso. Es porque había agua dentro. De la misma manera, mis hermanos, no son las circunstancias que nos hacen pecar. Las circunstancias lo que hacen es apretar el botón de lo que ya tenemos dentro. Esa ira que tú derramaste esta semana, esa molestia que tú mostraste esta semana, esa envidia que salió de tu corazón, no fue que vino de afuera y entró y te poseyó. Ahora tengo envidia. No, eso estaba en tu corazón. Eso estaba ahí. Las circunstancias, ¿sabes lo que hacen? Ponerte en una situación donde revela tu pecado. Mi hermano, nosotros no somos poseídos por demonios y pecados y por eso pecamos. No, mis hermanos. De nuestra propia concupiscencia viene el descontento, viene la queja, viene la amargura, viene la falta de perdón. Eso está en tu corazón, mi hermano.
Eso no está fuera de nosotros como están predicando hoy día, que el problema es el otro y el Espíritu Santo me va a prosperar a mí y mis enemigos, hablando de la iglesia, hablando de enemigos. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? La palabra de Dios nos revela que cuando somos confrontados con el pecado es porque el pecado viene de nuestro corazón, mis hermanos. Tú y yo hemos pecado delante de Dios de incontables maneras y es un buen día para venir delante del Señor, reconocer nuestro pecado, no excusarnos, reconocer nuestro pecado. Mis hermanos, qué bendición que hoy podemos correr a Cristo y decir juntamente con el salmista: borra mis transgresiones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque estamos ante un Dios inmenso de misericordia y compasión. Nuestro amor es un Dios de gracia y misericordia, como cantábamos. Qué bendición que podemos venir sinceramente a confesar nuestros pecados y recibir el perdón. Y miren, mis hermanos, esta frase no sé dónde la escuché, pero es muy cierta. Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a confesar nuestro pecado. Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a reconocer y confesar nuestros pecados, mi hermano. El Dios que ha sido ofendido, mi hermano, está más dispuesto a perdonarnos que nosotros, siendo los ofensores, que a confesar nuestra falta. Ese es el Dios de gracia que nosotros le servimos. No, mi hermano, no pecamos contra el universo, ni contra la vibra, ni contra la sociedad, ni contra mi esposo, ni contra mi hermano, sino que todo pecado realmente es contra Dios. Miren el versículo 4, contra ti solo he pecado. No es que yo le fallé o le pequé contra mi esposa, no es que pequé contra el jefe, no es que pequé contra XY persona, contra Dios es todo pecado. El que está arrepentido se duele de haber pecado contra Dios. El que no está arrepentido, mientras otros no lo sepan, no, Carlos, tú y yo aquí, sorry, mala mía, te compro un regalito ahí, ¿para qué? David había ocultado su pecado, sí, claro que sí. Naturalmente nos ocultamos cuando pecamos, pero cuando el profeta lo confronta, David hizo suyas las palabras de reprensión y reconoce que hizo lo malo delante del Señor. El hipócrita o el falso creyente se consuela con una buena reputación. Después que los demás no se enteren, estamos bien. El verdadero creyente sabe que ha pecado contra Dios. Y dice: contra ti he pecado. El verdadero creyente no racionaliza su pecado, no lo justifica, no lo pinta más bonito, sino que sabe contra Dios que ha pecado. No solamente eso, sino que reconoce su condición caída. Porque mira cómo sigue diciendo el pasaje: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David no se está excusando: ay, yo pequé porque todos somos pecadores. No, mis hermanos, todos fallamos. No, eso no es el punto aquí. Eso no es una solución para la santificación. Es que pues, nadie es perfecto. Eso no es una solución. Sí, claro que todos pecamos. Sí, claro que todos vamos a fallar. Sí, claro que no somos perfectos. Pero ese no es el punto. El punto es contra quién hemos pecado y qué nos llama la Biblia a hacer cuando hacemos eso. Mi hermano, el salmista que está aquí diciéndonos hoy por medio de este pasaje y el Espíritu Santo, es que nosotros no pecamos, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y esa es la diferencia. Porque el pasaje dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Como diciendo: ratifico, oh Dios, que tu acusación es veraz, porque mi inclinación natural es al pecado. Pero no solo el salmista ha nacido en iniquidad, sino cada uno de nosotros que estamos aquí hemos nacido en iniquidad. En pecado hemos sido concebidos. Y amigo que nos visita, quiero que estés claro: tú no eres una buena persona delante de Dios. El hecho de que tú abras una puerta a una anciana, que le des algo a los que están en las calles pidiendo, el hecho de que ayudes a tu papá, el hecho de que te portes bien según la sociedad, no te hace delante de Dios una buena persona. Porque la palabra dice que tú has nacido en una condición de pecado. Tú estás en pecado si no estás en Cristo.
Tú estás en pecado. Naciste en pecado y aún las cosas buenas que tú haces, lo haces para callar tu conciencia, para verte bien delante de los demás y para creerte una mejor persona. Tú estás en tus pecados. Tú no haces lo que haces para glorificar y amar a Dios por siempre, que es la única manera en que nosotros podemos hacer buenas obras y sean buenas obras de verdad. Cuando estamos en Cristo y las hacemos para Cristo. Y el veredicto de la palabra es que tú estás en una condición de pecado y necesitas ser librado de esa condición. Porque la salvación precisamente es la salvación de nuestra condición de pecado. De hecho, hay una frase también que leí, no sé dónde, que hasta que tú no te veas como un pecador que mereces el justo castigo de Dios por tus pecados, tú no has sido creyente. Repito eso de nuevo. Hasta que tú, visita que estás aquí, no te hayas visto como un condenado que mereces el infierno por tus pecados, hasta que eso no sea una realidad en tu conciencia, no hay salvación en tu vida. Porque precisamente la salvación es la experiencia de aquel que ha sido librado de esa condena. Pero antes de la buena noticia de salvación está la condenación. Y mi hermano David reconoce que su condición caída no solamente de él, sino todos nosotros hemos nacido en pecado. Como dice el versículo 5. De hecho, una prueba de esto es que, mira cómo sigue diciendo el pasaje. Versículo 6. Tú deseas la verdad de lo más íntimo. Nosotros podemos engañar a muchas personas con nuestro comportamiento, pero en lo íntimo de nuestro corazón dice la Biblia que Dios desea lo que es veraz, lo que es verdad. Y ahí sabemos nosotros, en nuestras conciencias, que no estamos bien delante de Dios. Mi hermano, al igual que la confesión sincera de pecado no es repetir unas palabras, no es una emoción instantánea, mis hermanos, es lo íntimo y en lo secreto, es un sentir real del corazón el verdadero arrepentimiento. Y David reconoce que Dios desea la verdad en lo íntimo. Por lo tanto, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, no solo por nuestras acciones, sino por la motivación de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Iglesia, Dios desea la verdad en lo íntimo. La verdad. Y eso debería, en un sentido, si no estamos en Cristo, atemorizarnos. Y aquellos que estamos en Cristo, temerle a Dios. Y por eso veamos en segundo lugar, Él pide por una restauración. Porque ha sido confrontado, Él reconoce su pecado y ahora Él pide una restauración. En segundo lugar, veamos de los versos de 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. David, luego de meditar en oración el aspecto de la justicia de Dios, de la verdad en lo íntimo, ahora pide ser purificado con hisopo. Pide ser lavado. Y esta referencia de ser purificado con hisopo es una referencia de Levíticos. Cuando el leproso ¿verdad? Tenía la condición de lepra y era sanado, él tenía que presentarse al sacerdote. Eso está en Levíticos capítulo 14. Y ahí se narra que el sacerdote salía con el leproso fuera de la ciudad para investigar si la lepra había sido sanada. Y en ese proceso, parte del ritual de purificación era tomar un hisopo, un tipo de rama con hisopo, que no es otra cosa que un tipo de algodón, mojarla en sangre de un palomillo y agua y vertir 7 veces para purificarlo. David se está viendo como un leproso que necesita la declaración de un sacerdote de que ha sido purificado. Él necesita un intermediario. Él no se está limpiando a sí mismo. Él no puede hacerse justo a sí mismo. Él reconoce que necesita a alguien que venga y lo declare purificado. Y él le pide a Dios que sea ese sacerdote que lo haga. Versículo 8. Hazme oír el gozo y la alegría. Mi hermano, ¿ustedes se imaginan a este leproso? Yo creo que es la misma imagen. El leproso, una vez le salía la lepra, tenía que irse de su comunidad, abandonar familia, amigos, sociedad, todo para vivir afuera de la ciudad. Oh, yo no me imagino yo tener que dejar a mi familia, a mi hija, a mi esposa por la inmundicia de una lepra. ¿Se imaginan este leproso cuando es declarado purificado? ¿Cómo va con gozo y alegría a los suyos?
a ver a los suyos. De esa misma manera, David está pidiendo que ese gozo y esa alegría se haga oír en su corazón, que se regocije en sus huesos. Él está pidiendo por una purificación completa. No solamente que Dios le pase la mano, no solamente que Dios pase la página, no solamente que pues ya esto pasó, ya que no. Purifícame, declárame limpio, oh Dios. Esconde de mí tus rostros, tus pecados y borra mis iniquidades. Pero no solamente David reconoce que necesita perdón, purificación, sino que él necesita un nuevo corazón. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Oh, mis hermanos, no es que pidamos perdón por aquí, por allá, que dejemos de ir aquí, hacer aquello, hablar. No es eso. Lo que necesitamos es una operación de corazón abierta, hecha por el mejor cirujano, Dios, por medio de la palabra, que es el espíritu, el coge el bisturí, abre nuestro pecho, quita nuestro corazón de pecado y nos da un nuevo corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos, un nuevo corazón. Es algo divino que tú y yo no podemos producir y que tenemos que pedir en oración cuando nos humillamos. Dios puede cambiar nuestros corazones. Visita que estás aquí, que no has venido a Cristo. No importa las acusaciones que vengan a tu mente ahora. No importa que digas que tú nunca vas a cambiar. No. La palabra de Dios dice que Dios puede dar un nuevo corazón. Reconoce tu pecado, pide ser limpio y pídele a Dios que te dé un nuevo corazón y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No es un cambio de ropa lo que tú necesitas. Tú necesitas un nuevo corazón. Así es tu problema. Así es tu problema. Y así es mi problema. Mis hermanos, las personas creen que cambiando de trabajo, cambiando de país, cambiando de circunstancias, ellos van a cambiar. Eso es una mentira, mis hermanos. El pecado no está en nuestras circunstancias. El pecado está en nuestro corazón. No necesitamos nuevas circunstancias para cambiar y sentirnos mejor, sino necesitamos un nuevo corazón en medio de las circunstancias. Porque no importa el avión que tú te montes, no importa si no confiesas tu pecado, si no te arrepientes de tu pecado, si no vienes a Dios y pides un nuevo corazón, ese pecado tiene pasaporte, se irá contigo y te causarán los mismos problemas en otro lugar. Porque el problema no son las circunstancias, el problema es tu corazón. Pero qué buena noticia tenemos aquí, porque Dios es capaz de crear un corazón limpio. Esa palabra limpio, mis hermanos, está hablando de pureza, un corazón puro, un corazón que no tiene malas motivaciones, un corazón sencillo, un corazón que ama la verdad y la santidad. Eso es lo que está pidiendo David. Y yo creo que nosotros también como creyentes podemos pedir lo mismo junto con él. Yo me identifiqué con este pasaje porque el salmista, en su desesperación por el pecado, es la misma desesperación que los creyentes sentimos cuando pecamos contra Dios. Nos desesperamos de haber pecado contra Dios al punto tal que le decimos: oh Dios, cámbiame, cambia mi corazón. Ese es el clamor de un creyente. Hablaba con un hermano esta semana y le decía: nosotros los creyentes vivimos en dos esferas: dolor por nuestro pecado y gozo por el perdón de Dios. ¿Es extraño? No sé cómo juntar eso, pero esa es la realidad en que vivimos. Vivimos dolidos por nuestro pecado, pero vivimos gozosos por la salvación. Oh, mis hermanos, que hoy podamos pedir a Dios que cree un limpio corazón. Es una petición que podemos hacer. El Señor lo hará. Y habla de un espíritu recto, de justicia, de santidad, de derecho, de lo que es correcto. David reconoce que se había desviado y él pide volver a la rectitud de la palabra de Dios. Versículo 11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu, mis hermanos. Y hay muchas discusiones si realmente, mira, ahí se va el Espíritu Santo, no se va, mis hermanos, no. Este hombre está siendo confrontado. Él no está diciendo que él puede perder al Espíritu Santo. Él no está diciendo eso. Eso no es una doctrina que él está diciendo ahí. Es lo que está diciendo en su clamor: oh, no me quites al Espíritu Santo.
Porque la realidad es que el creyente puede pasar por ciertas circunstancias en donde el Espíritu Santo es contristado. Y lo que siente el creyente literalmente en esa circunstancia es como si el Espíritu Santo se hubiese ido de su vida. No se va, está contristado. Y David lo que está diciendo es, oh Señor, en mi desesperación, oh no me quites esto. De hecho, el próximo versículo lo aclaran. Mira lo que dice. Restitúyeme el gozo de mi salvación. Eso es lo que se refiere David. Yo contristado al Espíritu, yo contristado a ti, Señor, y de momento en ese contristamiento del Espíritu yo siento que, o de momento presiento que no soy creyente o que estoy luchando con este tema, pero lo que está pidiendo es que devuelva el gozo de la salvación. Mi hermano, el pecado en nosotros puede hacer de modo tal que dudemos de nuestra salvación. Claro que sí. Porque una persona que ha pecado de esta manera, los frutos del Espíritu en su vida se atenuan, no se ven casi. Son imperceptibles. Y en la experiencia real se siente de esa manera. Oh, pero nosotros que hemos creído no vivimos por sentimientos. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se va de aquellos que han creído en Cristo, porque son la garantía. El Espíritu es la garantía de que serán redimidos. Ahora bien, puede sentirse, o podemos sentirnos, cuando estamos en una condición de pecado, que no hay vida espiritual en nosotros. Y el salmista lo que clama es, vuélveme ese gozo. He perdido el gozo de mi salvación. He perdido el gozo de mi salvación. Vuélveme ese gozo. Cada vez que pecamos, mis hermanos, podemos de alguna manera u otra contristamos, no es que podemos, contristamos al Espíritu y perdemos de alguna manera el gozo de salvación. Perdóname, no es el gozo de mi salvación. El mismo texto lo aclara. Es el gozo de tu salvación. La salvación no está en las manos de David ni en tus manos. Él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. La salvación es del Señor, mis hermanos. Puede ser que hoy estés aplastado por la culpa. Puede ser que hayas llegado hoy sin gozo de salvación. Puede ser que reconozca, ¿verdad?, que no tienes un corazón limpio. Pero para cada una de estas circunstancias, mi hermano y visita que está aquí, Dios ha orquestado este pasaje, este momento, para que sepas y para que vengas delante de Él, reconozcas tu pecado, te arrepientas, pidas un nuevo corazón, tu gozo sea restituido. ¿Usted sabe qué, mi hermano? Hubo uno, y hay uno, que fue el único sobre la faz de la tierra que tenía un corazón limpio. El único que no tuvo que arrepentirse de ningún pecado. Él era el único que no cometió pecado, sino que vivió una vida perfecta para la gloria de Dios. Y lo hizo, Jesús lo hizo para que tú y yo pudiésemos venir, al igual que David en este salmo, pidiendo perdón. Podemos venir hoy a encontrar perdón por nuestro pecado por medio de la obra de Jesucristo. Creyente que está aquí, no te vayas de este lugar cargando con tus pecados y tus culpas. Cristo ya pagó el precio de tus pecados. Ven delante de Él, eres libre de culpa. Y amigo que está aquí, visita, si aún no has dado tu vida a Cristo, tú estás en tus pecados. Tú estás en condenación. Tus transgresiones pesan contra ti. Estás en serios problemas. Pero la palabra de hoy te invita una vez más que hagas como David también. Reconozcas tu pecado. Pidas perdón. Que te dé un nuevo corazón. Porque hay salvación en Cristo. Mi hermano, solamente cuando nuestro pecado ha sido confrontado, ha sido confesado como David, cuando nos arrepentimos de nuestras transgresiones, cuando le pedimos a Dios ser limpios, Él crea un nuevo corazón. Entonces y solo entonces estamos listos, como dice el pasaje, para anunciar a otros los caminos del Señor. Mira el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, un corazón perdonado. Estamos viendo un corazón perdonado. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Acaso usted no es el hombre que estamos viendo hace un momento que acaba de cometer una atrocidad? Un hombre que adulteró, un hombre que asesinó, un hombre que escondió su pecado. ¿Cómo es que ahora dice en el mismo pasaje que se confiesa, voy a enseñarle a otros el camino? ¿Cómo es posible? Oh, mi hermano, esa incomodidad que nos da nuestro corazón, ¿tú sabes qué es? El legalismo. Nos encantan las obras.
Nos encanta que los demás merezcan hacer lo que hacen. Nos encanta la gracia para nosotros, pero cuando la vemos en otros nos incomodamos. No, mis hermanos, no, mis hermanos. La gracia de Dios es suficiente para perdonar, dar un corazón nuevo. Y una vez que ha habido verdadero arrepentimiento, estamos listos para anunciar el perdón de Dios a otros. Yo no veo a David arrastrándose ahí. Ay, otra vez. Ya él pidió perdón. Ya él se arrepintió de corazón. Ya él recibió un nuevo corazón. Ya está listo para anunciar a otros, a los pecadores, los caminos del Señor. No lo veo queriendo pagar una vez más con su pecado y su cara larga y su culpa. Ya él confesó. No hay nada mejor que un pecador perdonado, listo para enseñarles a otros dónde está el perdón de Cristo. Él no se sigue cogiendo pena. Él actúa en fe, mis hermanos. Mi hermano, si usted ha venido delante del Señor y cada vez que viene y pide perdón, usted se levanta en fe, sabiendo que ha sido perdonado. Eso es creer en la promesa de salvación. Eso es creer en la limpieza de nuestros pecados por medio de Cristo. Pero somos hombres de poca fe. Y muchas veces queremos pagarle a Dios su gracia con nuestras obras, hasta que nos sintamos dignos de hacer algo por Dios. No, mi hermano, tú nunca vas a ser digno por tus obras. Permite que Dios sea glorificado por su gracia. Humíllate. Humillémonos. No seamos legalistas con Dios. No despreciemos la gracia de Dios. Si Dios nos ha perdonado, levantémonos y aclamemos a otros el perdón del Señor. Porque mira cómo sigue diciendo el pasaje. Cantará mi lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oh, Él se levanta a cantar al Señor. Él se levanta a dar alabanza al Señor. Él dice, Señor, abre mis labios para cantarte, para alabarte, porque tú me has perdonado. Pero no solo eso, sino que David nos da una última reflexión. Ahora es como si él se saliera de su situación y mira y analiza el carácter de Dios. Miren el versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. David está reflexionando que Dios no está interesado en los sacrificios, sino en el espíritu quebrantado. Mi hermano, los sacrificios fueron ordenados por Dios, claro que sí, así como las buenas obras. Ayudar a los enfermos, ayudar a los pobres, todo ha sido ordenado por Dios. Pero lo que sucedía es que Dios ordenó los sacrificios para que los que daban ese sacrificio recordaran en primer lugar que el pecado requiere muerte y alguien tiene que morir. En este caso murió un animal. Pero el pueblo en su pecado lo que hizo fue tomar los sacrificios como costumbre, sin una reflexión interna de qué estaban haciendo en ese sacrificio y qué representaba. Era una religión externa y hicieron de la práctica de los sacrificios una pantalla religiosa para pagar su conciencia y sentirse que hicieron su parte. Como miles de personas hoy domingo y más pasan la Semana Santa, van a la iglesia para decir, fui a la iglesia. Estoy bien. No, mis hermanos. Más que las obras, Dios quiere, lo que Dios desea es un espíritu quebrantado. No es religión externa. Hay gente que camina de rodillas y hace penitencia y hace el camino de San Pablo y se van y se latigan. ¿Qué le importa eso a Dios? ¿Eso no sorprende a Dios? Lo que Dios desea es un corazón contrito y humillado, no uno que anda detrás de cosas externas para aparentar una piedad que no hay en su corazón. Y el salmista reflexiona y dice, no son los sacrificios, un corazón compungido, eso es contrito y arrepentido. Y esa palabra contrito es que mira hacia lo alto, o sea, una persona que está humillada y mira buscando socorro. Mi hermano, nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestras acciones. Pero sí lo que Dios quiere de nosotros es una sinceridad de corazón. Un corazón humilde que reconozca su pecado. Y vengamos delante de Él.
No tapes tu pecado, Él lo conoce todo. No justifiques tu pecado. No busques hacer cosas. Ven con un corazón contrito y humillado, que el Señor no lo desprecia. Qué hermosa promesa. El Señor no lo desprecia. Mi hermano, el Señor podía despreciarlo. Porque David había pecado, porque tú y yo hemos pecado contra Él. El Señor podría decir, no quiero perdonarte. ¿Y sería justo? Pero dice la palabra que el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado. Todas las veces que vengamos delante de Dios, vengamos con un corazón contrito y humillado. Él no lo va a despreciar. No hagas caso a la voz del diablo, que quiere dejarte sin lugar y que no vayas al socorro de la gracia. No, ve al trono de la gracia y haya oportuno socorro. Y este salmo concluye con unos versos que fueron añadidos, dice según los estudiosos, mucho más después. Y dicen que fue luego que Israel fue cautivo y los muros estaban derribados, y como señal de su pecado, de su pueblo persistió y sufrió las consecuencias de su pecado. Y el salmista al final está diciendo: Señor, tú ten benevolencia de Sión, que era el lugar donde David había establecido su trono. Ten benevolencia de Israel, de Jerusalén. Entonces se agradará de los sacrificios. En otras palabras, tú restáuranos primero como nación. Tú restáuranos como país. Y cuando tú nos restaures y tu espíritu nos restaure, entonces esos sacrificios te van a ser de agrado. La benevolencia de Dios, la bondad de Dios, se ha mostrado contundentemente en la cruz del Calvario. Hermano que estás aquí, hoy es un buen día para que confesemos nuestros pecados. Quizás al principio de la predicación no hicimos la oración de confesión, pero la vamos a hacer ahora. La quería dejar para el final para hacerlo con este salmo. Yo creo que es un buen día para que nosotros vengamos delante de Dios y pedir que nos limpie, que borre nuestras transgresiones, que nos dé un nuevo corazón. Y a la visita y amigo que está en medio nuestro, si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, reconoce de una vez y por todas que estás perdido en tus pecados, en tu vanidad y en tu orgullo y en tus deseos carnales. Tú vives para ti y te tienes a ti como primer lugar. Pero hoy Dios, en su misericordia, te está alcanzando por su palabra y te llama a arrepentimiento. Ven hoy. No desprecies la gracia del Señor. Ven hoy a Cristo. Porque te está diciendo a ti: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Oramos. Oh Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendita es tu misericordia, Señor. Nos humillamos, Señor, como iglesia. Nos humillamos, Señor, como iglesia. Porque por medio de tu palabra tú has traído confrontación a nuestras vidas. Te rogamos que nos perdones, oh Dios. Te rogamos como David, Señor, en esta hora, Señor, que tú vengas en tu gracia y tu misericordia. Y borre nuestras transgresiones. Límpianos de nuestra maldad. Purifícanos, Señor. Hay dolor en nuestra alma porque hemos pecado contra un Dios hermoso, lleno de gracia. Y hacemos como David, reconocemos nuestras transgresiones y nuestros pecados. Hemos vivido, Señor, esta semana, en estos meses, estos días, para nosotros. Hemos pecado contra ti. Pero tu palabra dice que tú no desprecias un corazón contrito, compungido.
por su pecado. Señor, yo me identifico con el salmista en mi desesperación y pido, Señor, que tú crees en mí un corazón limpio. Todos los días, Señor, la inmundicia de este mundo derrama su suciedad sobre mi mente y mi corazón. Pero yo te ruego una vez más que tú me dejes a mí y a mis hermanos un corazón limpio. Corazón santo, Señor. No queremos jugar a ser creyentes, queremos ser cristianos, Señor. Queremos amarte de verdad. Perdónanos, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu verdad. No podemos ocultar nuestro pecado, está delante de ti. Perdónanos, oh Dios. Límpianos. Danos un nuevo corazón, Señor. Renueva un espíritu recto. Recto, Señor, justo, santo. Entonces, Señor, entonces y solo entonces, anunciaremos a otros el camino de Dios. Abre nuestra boca con alabanza y regocijo a ti. Pon un cántico nuevo en nuestra boca, Señor. Frutos de labios que confiesen tu nombre. Sacrificios de alabanza, Señor, a ti, oh Dios. Porque tú eres el único digno de ser adorado. Que tú enviaste a tu Hijo amado, a Jesucristo, en nuestro lugar, para derramar sobre él la ira justa por nuestros pecados. Acudimos por tu gracia a la promesa de perdón que tenemos en Cristo. Y nos regocijamos como una vez más, Señor. Cantamos una vez más. Te alabamos una vez más. Porque hemos sido perdonados. Oh, el gozo de tu salvación, Señor. El gozo de tu salvación. Que podamos cantar de ese gozo. Que podamos alabarte y glorificar tu nombre. Y que tu gracia una vez más, Señor, que encontramos en Cristo, transforme nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Y cantamos a ti conforme a tu misericordia, Señor. Amén.